Hola chicos, vamos a ver ahora nomenclatura. Nomenclatura significa nombrar compuestos inorgánicos en este caso. Hay tres tipos de nomenclatura para todos los compuestos. Existe la nomenclatura sistemática, la tradicional y la stock. Para cada compuesto vamos a ver la que más se utiliza. Por lo general, ya no debería de usarse tanto la tradicional, pero muchas veces es la que se sigue usando. Así es que depende del compuesto, vamos a ver ya sea una, dos o las tres nomenclaturas, esto por cuestiones de tiempo. Vamos a empezar con la nomenclatura de óxidos básicos. Los óxidos básicos son muy importantes en nuestro hogar, en nuestra vida. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, me sirven para fabricar espejos, papel, pilas y tienden a darme varias coloraciones, por eso se usan muchas veces para cremas y cosméticos. Otra importancia que tienen es que muchas veces nos generan problemas. Por ejemplo, el hierro me sirve más como metal que como óxido. Cuando yo dejo el hierro a la intemperie, se oxida, generando un polvito rojo, que es el óxido de hierro. Por eso es importante que conozcamos los óxidos básicos, porque me sirven bastante, pero también me afectan bastante. Empezamos con la nomenclatura tradicional. Para todos los óxidos nos sirven las tres nomenclaturas. De hecho, todavía se sigue usando bastante para los óxidos la nomenclatura tradicional. Por eso para los óxidos vamos a ver las tres. Ya sé que los óxidos básicos es la combinación de metal y oxígeno. Voy a seguir la fórmula que está aquí. Lo primero que voy a hacer es poner la palabra óxido, luego el nombre del metal y luego un sufijo, o sea, una terminación, que puede ser ico, cuando el número de oxidación es el número de oxidación mayor o si el elemento solamente tiene un número de oxidación. O la terminación oso, si el metal está usando en ese compuesto su número de oxidación menor. Hay otros prefijos y sufijos, pero por ahora solamente vamos a manejar estos dos. Solamente vamos a ver metales que tengan dos números de oxidación. Entonces es la palabra óxido, luego el metal, luego ico u oso. Dependiendo de si está usando el número de oxidación mayor o su número de oxidación menor. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no se estresen todavía. Otra característica que tiene la nomenclatura tradicional es que va a usar el nombre antiguo del metal. No todos los metales tienen nombre antiguo. Esta lista que les dejé aquí son los que tienen nombre antiguo. El sodio vamos a manejarlo solo en la tradicional como natrium, el potasio como calium, el hierro como ferrum y así sucesivamente. Chicos, en esta nomenclatura y solo en esta se usa el nombre antiguo del metal. Si no están en esta lista, por favor, usen el nombre que tienen en su tabla periódica. Empezamos entonces con un ejemplo, Fe2O3. Lo primero que tengo que hacer, igual que en todas las nomenclaturas, siempre que veamos nomenclatura, lo primero que tengo que hacer es sacar números de oxidación. Tengo 2 hierros, 3 oxígenos. Yo sé que para el oxígeno el número de oxidación va a ser -2. El hierro tiene dos opciones, +2 y +3. Aquí tengo que sacar, ya saben ustedes sacar el número de oxidación, el número que me dé al final 0. En este caso, necesito un +6 y el número que multiplicado por 2 me da 6 es el 3. Entonces, el número de oxidación, acuérdense que este es el hierro y este es el oxígeno.
Esta fila es del hierro, esta fila es del oxígeno. El número de oxidación que está usando el hierro de sus dos opciones es 3. El hierro tiene estas dos opciones, más 2 y más 3. El 2 es el número de oxidación menor que puede usar el hierro. Entonces, para el hierro, si usara más 2, la terminación sería oso. Si usa más 3, la terminación va a ser ico. Con el más 3 va a ser terminación ico, con el más 2 va a ser terminación oso. Entonces, este compuesto se llama óxido fer. Recuerden que estamos usando el nombre antiguo del compuesto, del elemento, perdón. Óxido fer, porque es hierro, es ferrum. Fer con terminación. En este caso, como está usando el más 3, sería con terminación ico. Sigo la fórmula tal cual está. Esta fórmula está en su formulario. Óxido, el metal, de preferencia con el nombre antiguo. Si no está en esta lista, usen el que está en su tabla periódica. Óxido fer, porque es ferrum, con terminación ico, porque su número de oxidación que está usando aquí es el 3, que es el número de oxidación mayor. Nomenclatura stock. Para esta se va a usar esta fórmula. Óxido de, luego voy a poner el metal y entre paréntesis voy a poner el número de oxidación del metal en números romanos si es que el metal tiene varios números de oxidación. No todos los metales tienen varios números de oxidación. Si ese metal solo tiene un número de oxidación, no importa cuál sea ese número, puede ser más 2, puede ser más 3, puede ser más 1, pero que en su tabla periódica solo tenga un número de oxidación, entonces no pongo el paréntesis. Vamos a ver el mismo ejemplo que para nomenclatura tradicional, el Fe2O3. Ya vi que en nomenclatura tradicional se llama óxido férrico. Ahora vamos a ver cómo se llama en nomenclatura stock. Todos los compuestos tienen 3 nombres, uno stock, uno sistemático y uno tradicional. Aquí está lo de los números de oxidación, ustedes ya saben sacarlos. El hierro está usando el 3. Entonces, el nombre sería óxido de el metal. En la nomenclatura stock y en la sistemática ya no se usa el nombre antiguo. El nombre antiguo es solamente para nomenclatura tradicional. Entonces es óxido de el metal que es hierro y el número de oxidación que está usando. Como el hierro sí tiene varios números de oxidación, tiene 2 números de oxidación, hay que marcar cuál está usando. ¿Cómo lo marco? Entre paréntesis, con un número romano, debe de ser número romano, el número que está usando. En este caso es 3, entonces son 3 en número romano. Óxido de hierro, entre paréntesis, 3 en número romano. Esa es la nomenclatura stock, es solamente seguir la fórmula. Ahora la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática ustedes tienen esta tablita, está en su formulario. Y esta fórmula. La fórmula me dice que primero pongo el prefijo del oxígeno. ¿De dónde saco el prefijo de esta tablita? Seguido de la palabra óxido de y luego el prefijo del metal. ¿De dónde saco el prefijo del metal? De esta tablita. Aquí están los prefijos del metal y el prefijo del oxígeno. Y luego el nombre del metal. Esta nomenclatura es la más sencilla porque ni siquiera necesita números de oxidación. Para el mismo compuesto Fe2O3, lo primero que yo necesito ya no es sacar números de oxidación. Los números de oxidación las saco para sistemática y tradicional. Para tradicional y stock. En la sistemática no se usa el número de oxidación, se usa el número de átomos que ustedes ya saben sacar. Aquí son 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno. La fórmula me pide el prefijo del oxígeno. Depende del número de átomos de oxígeno que hay. Aquí hay 3 oxígenos. Entonces me voy a la columna del oxígeno. Son 3 átomos. Sería el prefijo tri. Y lo pongo, tri, seguido de la palabra óxido.
de, y aquí me pide el prefijo del metal. Voy a ver cuántos átomos tiene el metal. Tiene 2. Entonces sería trióxido de di. Me voy a la tabla, en la parte del metal, y me dice ahí que para 2 átomos del metal, que en este caso es hierro, el prefijo sería di. Entonces aquí voy a poner di. Trióxido de di, y luego el nombre del metal, que es hierro. Tri, porque son 3 oxígenos. Óxido de di, porque son 2 hierros. Y el nombre del metal, que sería hierro. Este compuesto en nomenclatura sistemática se llama trióxido de di, hierro. Ahora vamos a ver algunos ejercicios, chicos. Aquí están las 3 fórmulas, la tradicional, la sistemática y la stock. Voy a hacer primero este. Y como en todos los ejercicios, lo primero que voy a hacer es sacar números de oxidación. Siempre saquen primero números de oxidación. Tengo 2 escandios, 3 oxígenos. El oxígeno sé que su número de oxidación es -2. Aquí sería -6. Y para el escandio, en su tabla periódica, el escandio solo tiene una opción, que es 3. Dos por 3 son 6. 6 menos 6 me da el 0 que necesito. Acuérdense que 6 menos 6 me debe de dar 0. Los números de oxidación entonces son 3 para el escandio menos 2 para el oxígeno. Entonces, en nomenclatura tradicional, voy a poner primero la palabra óxido de, perdón, en la tradicional no lleva el de. El metal, el escandio no está en mi lista, entonces voy a poner escandio, tal cual como está en su tabla periódica. Óxido, escandi, con terminación ico o con terminación oso. Quito desde donde está la última vocal. Escandi, ico u oso. ¿De qué depende de los números de oxidación que tenga? El escandio solo tiene un número de oxidación, no tiene más, forzosamente usa ese. Entonces es óxido escandi. Si solo tiene un número de oxidación, mi fórmula me indica que la terminación va a ser ico, óxido escándico. Esa sería la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura sistemática sigo esta fórmula, el prefijo del oxígeno. Acuérdense que para esta no uso los números de oxidación, para esta uso el número de átomos, 2 átomos de escandio, 3 átomos de oxígeno. Primero pongo el prefijo del oxígeno. Como el oxígeno son 3 oxígenos, son estos 3, sería tri, óxido, de, son 2 escandios, entonces sería di, escandio. Trióxido de diescandio. Tri porque son 3 oxígenos, di porque son 2 escandios. Esa sería la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura stock, sigo la fórmula óxido de, luego el metal. El metal es escandio. Y entre paréntesis, ojo aquí, porque siempre se me confunde. Número de oxidación del metal en números romanos, solo si es que el metal tiene varios números de oxidación. Aquí el número de oxidación del escandio es 3, solo tiene 1. No le pongo el paréntesis. No importa que el valor sea 3, porque a veces creen que es el valor, que si usa aquí número de oxidación 1, entonces no se pone. No es el valor del número de oxidación, es cuántos números diferentes de oxidación tiene. Aquí al no tener más, no es necesario poner el paréntesis porque a fuerzas va a estar usando ese.
Entonces, este compuesto se llama óxido escándico, trióxido de diescandio u óxido de escandio, que sería por las tres nomenclaturas: tradicional, sistemática y stock. Ahora vamos a nombrar este. Primero saco números de oxidación. Tengo 2 oros, 3 oxígenos. Sé que el oxígeno es -2, me daría -6. Y sé que el oro tiene dos opciones, 3 y 1. O sea, que primero tengo que ver qué número, restado con 6, me daría 0 en total. Yo sé que aquí entonces necesito que me dé 6 para que 6 menos 6 me dé 0. Y necesito buscar el número que multiplicado por 2 me dé ese 6, entonces sería 3. De las dos opciones que está usando el número de oxidación. De las dos opciones que tiene, está usando el número de oxidación 3. Para la nomenclatura tradicional, en este caso, que es el oro, para cada elemento va a ser diferente porque son diferentes los números de oxidación. Voy a identificar el más chico y el más grande. Si usara el 3, que es el más grande para el oro, la terminación sería ico. Si usara el 1, que es el más chico para el oro, la terminación sería oso. Estos números son solo para el oro. Entonces, este compuesto en nomenclatura tradicional sería óxido. El oro sí tiene nombre antiguo, se llamaba aurum. Entonces es óxido, aur, con terminación ico u oso. Como está usando el +3 como número de oxidación, está usando su número de oxidación más grande, entonces sería óxido áurico. Esa sería su nomenclatura tradicional, óxido áurico. Luego, para el oxígeno, para la nomenclatura sistemática, no uso los números de oxidación, uso el número de átomos. Son 3 oxígenos, 2 oros. Siempre empiezo con el prefijo del oxígeno. Como son 3 oros, sería tri, óxido, de, di, porque son 2 oros, oro. Trióxido de dioro. Y en nomenclatura stock, sigo la fórmula óxido de el metal, que en este caso es oro. Recuerden que aurum solamente se ocupa para la nomenclatura tradicional, la nomenclatura viejita, por eso la puse aquí, en la tradicional. Óxido de oro. Y entre paréntesis, como el oro sí tiene dos números de oxidación diferentes, tengo que poner el que está usando. En este caso está usando el 3. 1, 2, 3. Óxido áurico, trióxido de dioro, óxido de oro, 3. Esos serían sus tres nombres. Ahora el último. Son 2 cobres, un oxígeno. El oxígeno sé que su número de oxidación es -2. Sería -2. El cobre tiene dos opciones, 2 y 1. En este caso, para que me dé 0, el número que restado con 2 me daría 0 sería 2. Y el número que multiplicado por este 2 me daría este 2 sería, de estas dos opciones, el 1. Quiere decir que el cobre está usando número de oxidación +1. Aquí el cobre, como tiene dos números de oxidación, si estuviera usando el 2, que es un número de oxidación más grande, sería ico. Si estuviera usando el 1, que es un número de oxidación más chica, su terminación sería oso. Estoy hablando de esta nomenclatura. Ico para el mayor número de oxidación, oso para el menor número de oxidación. Si se dan cuenta, cambia. Para el oro era 3 ico, 1 oso, porque son los números de oxidación del oro. En el caso del cobre,
El 2 es el más grande de sus dos números de oxidación, entonces el 2 sería ico y el 1 sería oso. Voy a empezar con la nomenclatura tradicional. Óxido, el cobre sí tiene nomenclatura antigua. El cobre antes se llamaba cuprum, entonces va a ser cupr con terminación ico o con terminación oso. Como está usando el número de oxidación 1, sería cuproso, óxido cuproso. Ese sería su nombre tradicional. Para la nomenclatura sistemática, recuerden que no uso los números de oxidación, uso el número de átomos. Oxígenos tengo 1. Para el oxígeno, cuando es 1, su prefijo es mono. Mono, seguido de la palabra óxido, monóxido, de, estoy siguiendo la fórmula que está acá arriba, monóxido de, luego el prefijo del metal, el metal es el cobre y tiene 2 átomos. Veo mi tablita, 2 átomos sería di, cobre. El nombre sistemático para este compuesto sería monóxido de dicobre. Y la nomenclatura stock, óxido de, luego el metal, óxido de, el metal es cobre, y entre paréntesis sí tiene varios números de oxidación. El cobre sí tiene varios números de oxidación, y de los dos está usando el +1. Aquí es a donde se me confunden. No pongo el paréntesis si el cobre tuviera solo un número de oxidación aquí, pero no tiene 1, tiene 2, +2 y +1. Entonces sí tengo que poner el paréntesis. Si nada más tuviera 1, no importaría qué valor tuviera ese número de oxidación. Podría ser como en el escandio, que es 3. O podría ser 2, como en el calcio. Pero si solo hay un número de oxidación, no pondría el paréntesis. En este caso hay 2 números de oxidación, está usando el 1, tengo que poner el paréntesis porque tengo que especificar cuál de estos 2 está usando. Hasta aquí estos ejemplos son para sacar fórmula, de fórmula a nombre. A mí me están dando la fórmula y yo estoy sacando los 3 nombres. Pero ¿qué pasa si a mí me dan el nombre y yo quiero sacar la fórmula? El procedimiento aquí ya es un poquito diferente. De fórmula a nombre, primero saco los números de oxidación y luego uso las fórmulas. Pero de nombre a fórmula, es difícil sacar estos porque no tengo el número de átomos. El número de átomos viene en la fórmula y si yo tengo que sacar la fórmula, no lo tengo. ¿Cómo voy a sacar esos subíndices, esos numeritos chiquitos? No me los puedo inventar y no puedo poner 1 y 1 para que sea más fácil. No, la situación no es así. Les voy a explicar qué pasa cuando me dan el nombre. A partir del nombre me piden la fórmula. Cuando voy del nombre a la fórmula, lo primero que tengo que hacer es poner los elementos. Óxido auroso. El auro me dice que mi elemento metálico es oro. ¿Recuerdan que el oro antes se llamaba aurum? Entonces pongo AU. Recuerden que el orden en los óxidos básicos es primero el metal y luego el oxígeno. Y en ese orden los voy a poner. El metal en el óxido auroso es el oro. Au. Y debe de tener oxígeno. El metal y luego el oxígeno. ¿Qué voy a hacer después? Después voy a poner los números de oxidación. Los subíndices no los puedo poner, pero los números de oxidación sí. No los puedo sacar así como los saqué acá porque no tengo el número de átomos. No podría hacer esta tablita. El número de átomos es lo que ahora tengo que buscar, pero el nombre me dice el número de oxidación que está usando. Auroso significa que está usando el número de oxidación menor para el oro. Y acá habíamos visto que el número de oxidación menor para el oro es +1. O sea que aquí el oro está usando +1. Y el oxígeno siempre usa -2. ¿Qué voy a hacer con esa información? Los números de oxidación no me los inventé, el nombre me los da.
Si es óxido, lleva oxígeno, y ya saben que el oxígeno su número de oxidación es -2, excepto en peróxidos, pero aquí me está especificando que es un óxido. Y el oro, el número de oxidación me lo da el nombre. Oso significa que es el número de oxidación menor. ¿Qué hago ahora? Hago un cambio. Para sacar los subíndices, voy a pasar el -2 para acá. Ay, perdón, qué flecha tan fea. El -2 lo voy a pasar como valor absoluto para acá. Y el +1 para acá. Valor absoluto significa que el valor siempre va a ser positivo. O sea, el 2 lo voy a pasar como 2, el -2 lo voy a pasar como 2, y el 1 lo voy a pasar como 1. Y luego simplifico. ¿Qué significa simplificar? Simplificar significa, como en las fracciones, recuerdan que en las fracciones cuando tenían, por ejemplo, 3 sextos, ahorita pongo la línea, si ambos pueden dividirse entre un número, por ejemplo 3 o por ejemplo 2, los divido ambos. Deben de poderse dividir ambos. 3 y 6 pueden dividirse ambos entre 3. Entonces, 3 entre 3 sería 1. Y 6 entre 3 sería 2. Entonces, esa fracción se convirtió en un medio. Aquí hago lo mismo. Si estos números, si ambos se pueden dividir entre 2, lo simplifico. Si ambos se pueden dividir entre 3, lo simplifico. Este tiene mitad, pero este no. Entonces así van a quedar tal cual. AU 2, ahí puse AU. AU2 y un oxígeno. Recuerden que si es 1, no ponemos el número. Y este lo voy a hacer chiquito porque es subíndice. Este sería mi fórmula del óxido auroso. Entonces, para pasar del nombre a la fórmula, pongo los elementos, pongo los números de oxidación, cruzo y simplifico. Eso es del nombre a la fórmula. Para pasar de fórmula a nombre es saco los números de oxidación y sigo las fórmulas, nada más. Voy a hacer el óxido de iridio. El metal sería iridio, IR. Voy a subir un poquito voy a ponerlo como 20. Es IR, que sería iridio. Acuérdense que es metal y oxígeno. Iridio y oxígeno. Ahora, no sé cuáles son los subíndices porque yo estoy fabricando la fórmula, pero sí sé los números de oxidación, el nombre me lo dice. Recuerdan que en el paréntesis se pone el número de oxidación que está usando el elemento. El iridio está usando entonces +4. Y el oxígeno está usando -2. El +4 lo saqué de aquí. Y el -2 porque es un óxido y sabemos que en los óxidos siempre se usa el oxígeno como -2. Ahora voy a cruzar el -2 para acá, pero recuerden que lo paso, ambos deben de ser positivos. Entonces aquí voy a poner el 2. Y este lo cruzo también, el 4 lo cruzo para acá. Y lo pongo aquí, 4. Aquí, acuérdense que pongo los elementos, pongo los números de oxidación, cruzo y simplifico. Estos sí se pueden simplificar. 2 y 4 ambos tienen mitad. Entonces, rayo este, mitad de 2 sería 1. Y mitad de 4
sería 2. Entonces sería un iridio, 2 oxígenos. Lo voy a poner aquí. Iridio, 2 oxígenos. No, perdón, es iridio 1. Recuerden que si es 1 no se pone. Oxígenos, 2. Voy a hacer este más chiquito porque es subíndice. Esta sería la fórmula del óxido de iridio 4. Este es más fácil porque no tengo números de oxidación. Este directamente me da los subíndices. ¿Se acuerdan que este me da el número de átomos? Aquí directamente me está diciendo que el itrio es mi metal. Y que el óxido, bueno, y que es un óxido. Entonces serían 3 oxígenos y 2 itrios. Ok, entonces el itrio en su tabla periódica está como Y. Perdón, se me trabó esto. Está como Y. Aquí me dice, recuerden que es metal y oxígeno. El metal es itrio. Pongo el itrio. El di me indica que son 2 itrios. Luego pongo el oxígeno. El tri me indica que son 3 oxígenos. Los voy a hacer más chiquitos porque acuérdense que los subíndices van chiquitos. Este sería el trióxido de itrio. Eso sería todo de nomenclatura de óxidos básicos. En el siguiente video vamos a ver nomenclatura de óxidos ácidos.